Hoy vamos a aprender los verbos del primer grupo. Todos los verbos del primer grupo acaban en er, menos el verbo aller, que pertenece al tercer grupo. Dentro de los verbos acabados en er hay dos tipos, los regulares y los irregulares. En los regulares solo hay que añadir las terminaciones del presente, pero en los irregulares, aparte de añadir esas terminaciones, también hay que modificar la raíz. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos verbos regulares. Parler, que significa hablar, aimer, que significa amar, y chanter, que es cantar. Y ahora vamos a ver las terminaciones del presente indicativo. Tenemos en singular es, y para plural ons, es, ent. Esta es para yo, tú. Ahora vamos a ver las terminaciones del presente indicativo. Tenemos para el singular es, y para el plural ons, es, ent. Yo creo que así, si la repetís unas cuantas veces, la aprenderéis de memoria muy rápidamente, ¿de acuerdo? Es, ons, es, ent. Es, ons, es, ent. Y ahora veamos algunos ejemplos de verbos regulares en francés. Tenemos para empezar el verbo parler. ¿Qué significa parler? Hablar. ¿Y cómo creamos su presente indicativo? Pues muy fácil. Cogemos el verbo, quitamos la terminación er y añadimos sus terminaciones de presente. Es, ons, es, ent. Y ahora para acabar los verbos regulares tenemos el verbo aimer, que significa amar. ¿Cómo conjugamos este verbo en presente? Pues muy fácil. Simplemente tenemos que quitar la terminación er y añadir sus terminaciones del presente. Es, ons, es, ent. Además, si recordáis, cuando en el sujeto je el verbo que le acompaña empezaba por vocal, había que quitar la letra e y añadir un apóstrofe. Dentro de los verbos irregulares hay varios tipos. Los primeros que vamos a ver son los verbos acabados en ser y en ger, como por ejemplo commencer, que significa comenzar, y manger, que significa comer. Veamos los verbos acabados en ser y en ger. Tenemos por ejemplo commencer, que significa comenzar, y manger, que significa comer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Modificar la primera persona del plural, el nous. ¿Cómo lo hacemos? En el caso de commencer, C se transforma en una C cerilla, ¿de acuerdo? Es una C cerilla. ¿Por qué se dice así? Porque es una C y luego como una cerilla quemada, ¿de acuerdo? Y la terminación. Entonces tenemos nous commençons. Y en el caso de manger, tenemos que añadir la terminación y una E, ¿de acuerdo? Así que tendríamos nous mangeons. También dentro de los verbos regulares tenemos estos dos verbos, el appeler y el jeter. Appeler significa llamar y jeter significa tirar. También dentro de los verbos regulares tenemos estos dos verbos, el verbo appeler, que significa llamar, y el verbo jeter, que significa tirar. Y aquí tenemos el caso del verbo appel. ¿Qué es lo que debemos hacer para conjugar este verbo? Pues muy fácil. En las tres primeras formas del singular y en la tercera forma del plural, aparte de añadir las terminaciones, debemos añadir también una letra L, ¿de acuerdo? Se duplica. Pero si os fijáis solamente en esta, porque en el nous y en el vous se mantiene solamente una L. Bien, y junto con el verbo appel tenemos el verbo jeter. ¿Qué es lo que debemos hacer para conjugarlo? Pues exactamente igual que el anterior. En las tres primeras personas del singular y en la tercera forma del plural, aparte de la terminación, hay que duplicar la letra T, ¿de acuerdo? Igual que antes, en el nous y en el vous, solo se mantiene una T, y en todas las demás se duplica. Y dentro de los verbos irregulares tenemos también verbos como acheter, que es comprar, lever, que es levantar, y peser, que es pesar. ¿Qué tienen de especial estos verbos? Pues que antes de la terminación er, tienen una consonante y la vocal e. ¿Qué es lo que debemos hacer para formular el presente del indicativo? Pues muy fácil. Debemos añadir una actitud inversa en la letra E a las tres formas del singular y a la tercera del plural. Y ahora veamos un ejemplo con el verbo acheter, que era comprar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues muy fácil. Hemos añadido sus terminaciones del presente de indicativo y además en las tres primeras formas del singular y en la tercera forma del plural le hemos añadido una actitud inversa a la E. Si os fijáis en el nous y en el vous, solamente hemos añadido las terminaciones. Y ahora para acabar la categoría anterior tenemos el verbo lever. Lever significa levantar.
pero también puede significar levantarse, igual que en español. Y ahora, ¿qué hacemos en español para transformar el levantar en levantarse? Añadimos el pronombre reflexivo. Por ejemplo, tú dices o yo levanto o yo me levanto, o tú te levantas, él se levanta. Pues en francés pasa exactamente igual. Al verbo lever hay que añadirle los pronombres reflexivos, mettez-se, nous, vous-se. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro tipo de vídeo. Ahora vamos a centrarnos en lo que estábamos viendo antes. ¿Cómo formamos este verbo en presente? Pues muy fácil. Añadimos sus correspondientes terminaciones y además en la letra E añadimos la tilde inversa, menos en el nu y en el bu, donde solo hay que añadir las terminaciones. Y siguiendo con los verbos irregulares, tenemos los verbos completé y repeté. Completé es completar y repeté es repetir. ¿Qué les ocurre a estos verbos? Pues que ellos ya tienen una tilde. Pues por lo tanto, para poder conjugar el presente de indicativo, debemos cambiar esa tilde por una tilde inversa, en las tres formas del singular y en la tercera forma del plural. Veamos ahora el verbo completé, que significaba completar. ¿Qué le ocurre a este verbo? Pues que en su forma en infinitivo, en la letra E ya tiene una tilde normal, pues lo que debemos hacer es transformar esa tilde en una tilde inversa en las tres primeras formas del singular y la tercera forma del plural, menos en el nu y en el bu, donde la tilde se mantiene normal y solo hay que añadir las terminaciones. Y como en el caso anterior, tenemos aquí el verbo repeté, que significa repetir. ¿Qué le ocurre a este verbo? Pues que en su forma en infinitivo ya tiene una tilde en la E. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cambiar esa tilde por una tilde inversa en las tres primeras formas del singular y en la tercera forma del plural. Pero luego en el nu y en el bu mantenemos esa tilde y solo añadimos las terminaciones. Y por último, para acabar los verbos irregulares del primer grupo, tenemos verbos como payer y envoyer. Payer significa pagar y envoyer significa enviar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiamos la Y por una I latina en las tres formas del singular y la tercera forma del plural. Aquí tenemos el verbo payer. Payer significaba pagar. ¿Y qué le ocurre a este verbo? Pues muy fácil, que en las terceras formas del singular y en la tercera forma del plural cambiamos la Y por una I latina y después le añadimos la terminación correspondiente, menos en el nu y en el bu, donde se mantiene la Y y solo se le añade la terminación.